gafas de repente. Bueno, pues como habéis visto en el título seguramente, hoy vengo a ayudar a todos los iniciados que empiezan en este bonito hobby y en este maravilloso y entretenido hobby. Vengo a ayudar y a dar las pautas para iniciarse y los que ya están metidos para que se le haga más fácil saber cómo desenvolverse mejor y qué herramientas tener, si es que no las tienen ya, o qué herramienta adquirir aparte de las que ya tiene, o qué tipo de efectos puede hacer las miniaturas a grandes rasgos y las técnicas más comunes que se implementan en lo que es la pintura y el modelismo, ¿vale? Y tengo aquí un maravilloso libro que no sé de qué año será, de Games Workshop. Y bueno, para empezar, aquí pone que el señor no sé qué, el 2002. No sé si será el 2002, pero este libro es muy antiguo. Mirad, vamos a empezar. Bueno, para iniciados, herramientas, tipos de pinturas, efectos de pintura, técnicas de pintura, tipos de pinceles, todo lo que necesitáis saber para iniciar. Luego hay cosas mucho más avanzadas, pero este no es el caso, ¿vale? Esto es lo primero que tenéis que saber. Bueno, si empezamos el libro, aquí veréis una miniatura pintada del año de la Poikis, pero que más o menos han usado las técnicas que explica en este vídeo. A ver, no son la panacea, pero están bastante bien. Y con este libro, con las técnicas de este libro, las enseñanzas mágicas de este libro, podréis pintar un estilo a este, ¿vale? Entonces, madre mía este perro. Madre mía, qué cafre. Bueno, pues iremos al lío. Materiales, ¿vale? Materiales, los primeros materiales que necesitáis es unos pinceles. Yo recomiendo que tengáis 3 o 4 tipos de pinceles. Tener uno muy fino, que es el de detalle, por ejemplo. ¡Cógela! Como diciendo, 3 o 4 tipos de pinceles. A ver, podéis tener 10 pinceles de un tipo, 10 de otro. Me refiero a los tipos de pinceles, ¿vale? Lo primero de todo vamos a tener el pincel de detalle. El pincel de detalle suele ser muy fino. Suele ser, ¿cómo deciros? Para pintar ojos, para hacer delineados, para hacer a lo mejor un freehand. Un freehand es pintar algo que no está en la miniatura, hacer tú un dibujo. Por ejemplo, en una capa hacer unos bordes como de oro, pero que en realidad no están en la capa es lisa, plana. Y entonces es eso. Ese pincel vale para eso, para ojo, para labios, para dar luces extremas, lo que es lo máximo, lo más fino posible, porque como es tan finito. Luego está el segundo pincel, que es el pincel un poquito más grueso, que sería este, más o menos. El de detalle sería este, el otro sería este, el segundo, que es el pincel para cubrir grandes superficies. En las miniaturas pequeñas, para cubrir la superficie, para dar capas base, ¿vale? Hablando así, claro, para dar las primeras capas. Esto de azul, ¿vale? Pues coges este pincel y lo pintas de azul. Esto de rojo, coges el pincel y lo pintas de rojo. Y luego, después de este pincel, iríamos al tercer pincel, perdón, que sería ya un estilo a este, pero por 4, o sea, es el pincel ya grande, el pincel para dar imprimaciones o para trabajar miniaturas más grandes o para pintar algo masivo, o sea, en gran volumen. ¿Entendéis? Entonces sería el tercer pincel sería para dar capa base, pero de cosas más grandes, porque en la escala de Warhammer y del modelismo pues hay pequeñita, un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Está ahí, hay miniaturas gigantescas como Nagas y Archaon. Hay miniaturas muy grandes y entonces si no tienes aerógrafo pues es conveniente tener ese pincel, que sería el tercero, que es un pincel con las cerdas mucho más grandes. Mira, pues, por ejemplo, a lo mejor este pincel, pero
pero 5 veces él, así mucho más grande. Y entonces podría coger mucha más pintura. Así no tenéis que estar con este chiquitito, que es lo que hacía yo antiguamente. No tiene puta idea y hacía tonterías. Y pasamos al cuarto pincel, que el cuarto pincel hay una forma de comprarlo, que es el pincel seco. Pero si no queréis comprarlo, pues pinceles que hayáis usado viejos, podéis usarlos para pincel seco. Trae la pelota. Podéis usarlos para pincel seco. Aquí no lo veo. Ah, mirad, sí. ¿Veis? Por aquí lo que estaba explicando, lo dice. ¿Veis este pincel que está roto? Pues aquí te dice, hora de comprarse otro pincel. Cuando un pincel no recupere su punta fácilmente, puedes utilizar para otros menesteres, como el pincel seco. ¿Veis? Lo que estaba hablando yo. Aplicar pegamento o remover pintura. Bueno, yo en este caso que estaba hablando del pincel seco, podéis hacer esto, que es un pincel ya viejo, y usarlo de pincel seco. Y podéis comprar uno específicamente pincel seco. O sea, son unos pinceles que normalmente no tienen punta y son así planos, como un flequillo así plano. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡No, la pelota! ¡La pelota! Y el cuarto pincel sería el pincel seco, ¿vale? Y luego pasaremos a enseñar las técnicas también, no os preocupéis. Bueno, después de haber explicado la... Oye, ¿te puedes callar? Coge la pelota, chico, cógela. Cógela, venga. Bueno, después de haber explicado los pinceles, vamos a repasarlo de nuevo. El primer pincel, el de detalle, el finito. Segundo pincel, un poquito más grande que el de detalle, pero para pintar zonas de miniaturas, para dar capas base. El tercer pincel, el mismo que el segundo, pero en un volumen más grande. Y el cuarto pincel sería el pincel seco. Ya teníamos nuestros 4 pinceles. Bueno, no hace falta decir que lo de cuidar los pinceles y bla, bla, bla. A ver, después de haber usado el pincel, pues lo limpias un poquito con agua y ya está. Y cuando se te queda muy muy seco, lo puedes meter en alcohol y se quita toda la pintura. Vale. Teniendo claro de los pinceles, que es la herramienta principal de un pintor y de un modelista que se dedica a pintar, pasaremos al siguiente punto, que sería, a ver, un bote de agua. No hace falta que sea un bote, yo tengo un vasito de agua y ya está, echáis agua normal y ya está. Papel de cocina, tenéis que tenerlo para secar el pincel con la pintura después de usarlo. La paleta puede ser desde una paleta húmeda hasta un cachito de mármol, hasta un CD, hasta una paleta comprada. Podéis hacer un montón de cosas. Yo lo que uso es la paleta húmeda, que retiene mucho más la humedad de las pinturas y tarda mucho más en secar y es mucho más... Para mí es la mejor porque te retiene la pintura y no se seca tan rápido. Así que bueno, los pinceles, el vaso de agua para limpiar los pinceles, el papel de cocina para limpiar los pinceles con el agua después de haber usado un color y cambiar a otro, o para dejar de pintar, y la paleta húmeda, ¿vale? Ya tendríamos todo el elenco de las herramientas para pintar. A ver, quitando la pintura. ¡Trae la pelota! Quitando las pinturas. Así que ya tendríamos la paleta, que algún día haré un vídeo de la paleta húmeda, que es muy fácil. Luego, mira, aquí veis el vaso, esto y tal. Luego, pasando al siguiente punto, sería el flexo. El flexo, una lámpara, como queráis llamarlo, una lamparita que tenga un brazo flexible de estos, que se pueda mover. Luego hay cosas más pro, pero eso ya es más para avanzado. Estos son los simples. O si tenéis, yo puse en el techo 4 bombillas o 4 bombillas muy potentes, y así no tenía que estar todo el rato así agachado en la bombilla. Pero ahora lo que he hecho, ya os enseñaré si queréis. Tengo aquí una estantería aquí pegada a la pared, y aquí tengo mi mesa de trabajo, ¿no? Y aquí está la estantería. Pues aquí he colocado el flexo, la lámpara, y como el brazo es extensible, me lo he puesto más o menos debajo.
¿Me entendéis? Y así me da una luz más homogénea y más rápida. Más rápida, no, más homogénea y más directa. No tiene que estar ahí la luz pegada justo abajo, sino que se difumina mejor y me da una luz más natural. Siguiente paso, las tenazas. O las tenacillas. Podéis comprar, si no tenéis a mano cerca una tienda de modelismo, pues podéis comprarlas en una ferretería, que es un cortacable. Yo lo compré en una ferretería y estuve con un montón de años, pero me di cuenta de que estaba haciendo el cafre, porque al cortar las tenazas, esto se utiliza para quitar las piezas de las matrices. Entonces, si la quitas con uno que tiene la cabeza muy fina, que tiene las cuchillas estas muy finas, la cabeza muy fina, te va a quedar un cachito así de la matriz. Pero si la quitas con el otro te queda así, una bola así de grande. Trae la pelota, tráela, la otra. Así que nada, las tenazas, ya lo que digo, yo recomiendo que compréis la de modelismo, que hay un montón de marcas, la de Ingorsol, un montón de marcas, te metéis en cualquier página y lo encontráis. Taladro natural, yo no uso taladro natural, pero esto lo usa mucha gente, pero como yo no lo uso no lo voy a explicar. Pegamento. Tenéis dos tipos de pegamento. Los que yo uso son dos tipos de pegamento, que está el pegamento que es el cianocrinato de toda la vida, el pegamento de este superglue rápido, y luego está el pegamento para plástico, que normalmente lo que hace es fundir el plástico y soldar las partes para dejar una miniatura que se puede caer de un décimo y no rompe, ¿sabes? Así que el pegamento, el que queráis, el de plástico o el de chino cianocrinato. Esto, los alicates no lo voy a explicar, las pinzas tampoco porque no las uso. Voy a explicar lo que uso yo, que esto ya son más pijadas, más mariconadas. Esto es esta pincita y esta, una tontería. Vale, después la cuchilla en modelismo muy importante. A ver, si estáis empezando tampoco hace falta que os compréis una cuchilla aquí y todo, pero tal, que tampoco son muy caras, pero son tipo bisturís los que se usan en este hobby, porque como las piezas son tan pequeñitas, tenéis que tener mucha precisión, y con un cúter del chino, que yo he estado un montón de años con cúter del chino, se hace, pero no se hace igual. O sea, lo que tardas en quitar una rebaba con un cúter, luego explicaré lo que es una rebaba. Lo que tardas en quitar una rebaba con un cúter, tardas la mitad o menos con un bisturí de modelismo, que es cuchilla de modelismo, que aquí sale como una cuchilla. Esto no lo voy a explicar porque esto es para pegar, esta es otra historia. Lo de las limas tampoco porque no las uso. La sierra tampoco. Eso tampoco. Vuelvo a decir, voy a explicar lo que yo uso. A ver, hay muchas cosas aquí que son pijadas. Hay muchísimas cosas aquí que son pijadas que tampoco son muy importantes. Vale. Vale, la masilla sí es importante. La masilla verde, normalmente viene de dos colores. Al juntarse estos dos colores sale el verde. Esta masilla vale tanto para tapar recovecos como para hacer, pues por ejemplo, una miniatura calva le puedes hacer pelo, o para hacer un hacha, o para hacer modelar. Es como plastilina para modelar y tiene un tiempo de secado. Entonces, esto sí lo recomiendo, y la lanceta también, aunque yo no la tengo, que uso otras cosas, pero estoy por comprármela ya mismo. Recomendado y imprescindible para modelismo, ¿vale? Para lo que estamos hablando, para iniciados. Porque si no compréis ahora, lo tenéis que comprar después. Las pinturas. Hay un elenco grandísimo de pinturas. Tenéis de Game Workshop, de Model Color, de no sé qué, de no sé cuál. Muchísimos. Os metéis en cualquier página de Goblin Trader o de Quimera, que ya no está, o cualquier página así, y os vais a zona de pintura, Vallejo, no sé qué. Muchísimas pinturas tenéis para elegir. Y ahí ya entra el gusto personal de cada uno. Dicen que las de Game Workshop son más vivas, que son como para miniaturas más fantásticas, y luego las de Vallejo pues son un poquito más planas, pero que no me refiero que sean planas, sino que son un poquito más naturales. Vale.
Entonces luego eso para colores, pero os recomiendo que os compréis, que lo probéis y veáis cuál os gusta. Ya está. La pintura de spray, vale, la imprimación. Podéis comprar tanto imprimación en la tienda de modelismo como iros al chino y comprar un bote de pintura mate o brillante, lo que queráis. Para gente más económica y más granuja y que son ya avispados, son perros viejos, suelen ir al chino y comprar pues, un bote de pintura dorado y coge los Storkas y en vez de comprarte un bote de pintura como es el Retributor Armor que te vale 20 pavos, se va al chino y se compra un bote de pintura que vale 3 euros y casi es el mismo resultado. Así que yo, si no vais a imprimir en blanco o en negro, os recomiendo que si vais a imprimir en otro color, compréis en el chino bote del color que vais a imprimir. Si vais a imprimir de ultramarines, azul. Si vais a imprimir a corner, de rojo. ¿Entendéis? Me está dando el solaco, chaval, me estoy muriendo. Me voy a poner así. Vale, pasando de los sprays, de la imprimación, llegamos a la preparación. ¿Qué significa esto? La preparación, facilísimo. Vosotros compráis la caja de miniaturas, las miniaturas vienen tal que así, que esto se llama la matriz. Entonces lo que debéis hacer, pues con las tenazas que hemos hablado antes, de corte de precisión, o las que hayáis comprado en el chino, un cortacables, por la matriz lo vais quitando, pues lo que está unido a la matriz de la miniatura, vais cortando por los lados que hay y sacáis la pieza. Después de haber sacado la pieza, lo que se hace, voy a explicarlo como yo lo hago. Yo lo hago con el cúter, o con el bisturí, o la cuchilla de modelismo, como queréis llamarlo. Lo que hago es la rebaba es una cosa que se queda entre, por ejemplo, entre medias de una pieza, siempre queda una línea que es la línea de molde, porque donde se hacen las miniaturas son planchas. Madre mía, chaval, estoy más blanco de lo que creía. Vale, me voy a poner aquí porque me estaba reventando el sol y no puedo ni hablar. Lo que está diciendo, lo de... ¡Ye, bájate! Qué conviene. Las rebabas son las miniaturas. En las miniaturas cuando se fabrican son dos planchas, ¿no? Y estas dos planchas se juntan, ¿vale? Entonces, por una apertura o por una inserción meten el plástico, meten el metal. Entonces, como en una sandwichera, por este lado que sobresale aquí un poco, se suele salir un poquitito de plástico y se funde y se seca, ¿vale? Entonces la línea de molde es esa, la unión de las dos partes, que no llega a ser un molde entero, sino son como una sandwichera. Entonces esa es la rebaba, que se suele llamar. Y la rebaba lo que se hace es quitarla, porque la gente que la deja queda fatal, os lo digo. Si vais iniciados, yo os recomiendo que la quitéis y que os acostumbréis a quitarla ya para el resto, porque incluso una miniatura súper bien pintada con rebabas es que pierde más de 10 puntos, pierde muchísimo. Así que acostumbraos a quitar las rebabas y dejar la miniatura bien limpita. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Después de haber quitado la pieza de la matriz, cogéis con el cúter de lado, como raspando, y vais pasando por la zona de la rebaba. Pasáis nada, 3-4 veces así un poquito, como raspando. En vez de poner la cuchilla de lado, se pone recta. Es un raspado. Y ya habéis quitado la rebaba. Otro lado, otro lado.
y habéis quitado la rebaba, y así limpiáis las rebabas y quedan mucho mejor. Vale, después de haber limpiado la rebaba y tener todas las piezas para montar la miniatura, pegarla. Sí, pegamento y la pegáis, sin más. ¿Veis? Aquí explica lo de las líneas de molde, que son las rebabas, líneas de molde, que le acabo de explicar yo, malamente, pero he explicado. Y lo que tenéis que hacer. Aquí explica mucho, porque en este libro, cuando se hizo este libro, las miniaturas, la mayoría eran de metal. Y yo esto no lo voy a explicar, porque hoy en día ya el metal ya casi no hay, pero mira, aquí te explica un montón de cosas. Y te dice, te cuenta historias. Así que vamos a pasar de este punto. Montar miniatura. Vale, rellenar huecos. ¿Os acordáis que antes he hablado de la masilla, ¿no? De la masilla esta, ¿no? Que hay también otros tipos de masilla, tampoco hace falta que sea esta. Pues esta masilla lo que hace es básicamente esto. Tú cuando montas una miniatura, en algunos casos quedan huecos, la unión no suele ser perfecta y queda un hueco, ¿vale? Por ejemplo, esta unión es perfecta, ¿no? Pues aquí, imaginaos, esta unión es la de perfecta. Pues aquí normalmente se usa masilla y se recubre esta parte con la masilla, como hace en este ejemplo. ¿Veis? Aquí tiene el hueco, aquí lo he recubierto y una vez imprimado ya ni se nota. Y la masilla ayuda mucho a mejorar las miniaturas y también a cubrir errores que no se podrían sin ella. Por ejemplo, aquí otro ejemplo. ¿Veis? Así que la masilla vale para eso. La imprimación, ya hablé de la imprimación. La imprimación, a ver, os voy a contar una experiencia. Yo cuando empecé lo imprimaba todo de un color, ¿no? De blanco o de negro, y luego daba el color que quería, pero me di cuenta de que eso no es muy efectivo, porque si tú vas a pintar, por ejemplo, demonios de Corne, pues te conviene mucho mejor comprarte un spray rojo, ya sea de Citadel o de Vallejo, o en el chino, o en el magrebí, o donde queráis, imprimar todo de rojo y ya tenéis, vamos, 30% del trabajo hecho de la imprimación. Y luego, ¿qué queréis? ¿Oscurecerlo para darle luces? Una tintita. Tan fácil como eso. O comprar un rojo más oscuro. Así que imprimaciones en blanco y en negro es para gente que quiere darle más caña a lo que es la pintura. Pero como estamos iniciados, yo recomiendo que vais a pintar elfos y la mayoría de elfos van de azul, spray de azul y luego las partes que en blanco o en metal. Vais a pintar estorcas de dorado, pues un spray de dorado. Vais a pintar estorcas de plateado, pues un spray de plateado. ¿Me entendéis? Yo lo hago así, es lo mejor. Y esa es la imprimación. Y a partir de ahí ya trabajé la miniatura. ¿Cómo dar la imprimación? La imprimación, a ver, darla en sitios ventilados. Por ejemplo, una terraza, una azotea con ventanas, cualquier sitio. Salís un momento a la terraza y lo hacéis. Porque hacerlo en una habitación cerrada, vamos, eso no lo hace nadie en su sano juicio, ¿eh? A ver, a muy malas, sacáis la mano por la ventana, sabes, que dé al exterior y imprimáis. Y así se imprime. Y bueno, teniendo la miniatura ya imprimada, ya pasaríamos al siguiente level, que es el level ya de la pintura, ¿no? Que ya te pones ya con el pincelito, lo mojas tal y cual y ya te pones al lío. Entonces eso, que ya empieza a venir aquí todo explicado. Eso lo voy a dejar para el siguiente vídeo, porque es que además quería hacerlo todo el tirón, pero me queda poca batería. Entonces, hablando claro, lo voy a dejar para el siguiente vídeo, ¿vale? Será después de este, cuando salga este, pues en un tiempecito, unos días. Sacar el segundo libro, que ya nos pondremos con el manejo del pincel,
por qué punta, por qué lado se pinta, cómo cogerlo, tipos de apoyo, técnicas de pintura, un montón de cosas, tintas, un montón de cosas que para los iniciados os va a venir muy bien. Si yo en su día hubiera tenido un vídeo así, me hubiera ayudado mucho. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Y nada, os dejo. Voy a entrenar un poquito, voy a quemar un poco el músculo y también para despejar la cabeza. Y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Como ya sabéis, un saludito desde la Torre Blanca, un besito, a cuidarse mucho.